Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Carlos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la crisis hipertensiva. Si quieres seguir viendo videos, deja tu like y suscríbete para más contenido médico. Bien, empecemos. Como contenidos, en esta ponencia vamos a tener el concepto, la fisiopatología, la etiología y el diagnóstico de la crisis hipertensiva. Y por último vamos a ver acerca del tratamiento, que esto se divide dependiendo si es, por ejemplo, una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Bien. Como concepto sabemos que la crisis hipertensiva viene a ser una elevación severa de la presión arterial mayor a 180 sobre 120 milímetros de mercurio. Esta presión a este nivel se considera como una hipertensión arterial de grado 3. ¿Sí? Esto básicamente según quién, según la guía europea, porque la guía americana obviamente lo divide en menos etapas, ¿no? Pero acá en el Perú nosotros utilizamos básicamente la guía europea, porque la subdivide en muchas más clases. Si quieres saber acerca de esto, revisa mis videos anteriormente y he hablado de esto. Bien, ahora vamos a diferenciar. La crisis hipertensiva se divide en una emergencia hipertensiva y en una urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es cuando hay un daño en el órgano blanco. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos blancos? Puede ser, por ejemplo, el corazón, puede ser, por ejemplo, el cerebro, puede ser, por ejemplo, los riñones, puede ser, por ejemplo, el hígado, entre otros. ¿Sí? Y la urgencia hipertensiva es cuando no hay daño en órgano blanco. O sea, ninguno de estos órganos que he mencionado se encuentran afectados. Solamente hay un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Acá, como les había hablado, los valores según la guía europea, por ejemplo, los divide en óptima, normal, normal alta, hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2, hipertensión de grado 3 y por último una clasificación como hipertensión arterial sistólica aislada. Por ejemplo, la hipertensión de grado 3 es cuando es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio en que en la presión arterial sistólica y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio en que en la presión arterial diastólica. Aquí se encuentra lo que se denomina la crisis hipertensiva. ¿Sí? Como fisiopatología sabemos que se debe a un aumento de la presión arterial y este aumento de la presión arterial va a tener una alteración en su autorregulación. Sabemos que existen muchos sistemas como por ejemplo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es básicamente el sistema más importante que se encarga de ¿qué? De regular la presión arterial mediante el mecanismo de la reabsorción tanto de sodio como de agua, más agua. Entonces, este sistema va a fallar y por lo tanto van a fallar también los riñones. Y cuando falla este sistema se genera la crisis hipertensiva porque no hay mecanismos que los puedan regular, ¿no? Y puedan descender la presión arterial. Ahora, esta alteración de la autorregulación va a generar un aumento de la resistencia vascular sistémica, que va a estar dada básicamente por los vasos sanguíneos, los cuales pueden hacer dos cosas, o vasoconstricción o vasodilatación. Dependiendo de eso de acá, se genera lo que es la resistencia vascular sistémica. Ahora, como hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, se genera una vasoconstricción. Esa vasoconstricción lo que va a hacer es que, por ejemplo, genere una isquemia. ¿Y a qué se refiere la isquemia? Es cuando hay ausencia de qué? De sangre hacia los órganos, pues no. Específicamente, ¿cuáles son los órganos que se afectan? Como es el corazón, el cerebro, los riñones, ¿sí? Son los más importantes. Y también a la vez va a generar una lesión endotelial. Esta lesión endotelial lo que va a generar es que, por ejemplo, los vasos sanguíneos no pueden realizar ni lo que es la vasoconstricción ni la vasodilatación. Por lo tanto, no va a haber una buena regulación de lo que es la resistencia vascular sistémica, que es parte del gasto cardíaco, o básicamente de la presión arterial, ¿no? Entonces, si hay una isquemia, se genera ¿qué cosa? Un daño en órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Como yo lo mencioné aquí, cerebro, corazón y riñones. Dentro de las etiologías, vamos a ver primero de lo que son las emergencia hipertensiva, en la cual se hay un daño en órgano blanco, ¿no? Acuérdense, emergencia, daño en órgano blanco, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, por ejemplo, neurológicas, tenemos la encefalopatía hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular aguda, que es más frecuente básicamente en las mujeres, que puede ser de dos tipos, ¿no? La isquémica o la hemorrágica. La isquémica es cuando se tapa un vaso sanguíneo, cuando es una vasoconstricción, o puede ser también por placas ateromatosas, y la hemorrágica es cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿sí? Y hay pérdida de sangre hacia otro sistema o hacia otro lugar del cuerpo, ¿sí? También puede ser una hemorragia subaracnoidea, cuando hay pérdida de sangre, y un traumatismo cráneoencefálico o medular, que puede también haber una rotura de un vaso sanguíneo y puede generar en este caso una emergencia hipertensiva. Dentro de las causas cardiovasculares tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda, el síndrome coronarial agudo,
y el aneurisma disecante de aorta. Dentro de las causas renales tenemos, por ejemplo, insuficiencia renal aguda, que es la más frecuente, y dentro del embarazo tenemos, por ejemplo, la preeclampsia grave y la eclampsia. Ahora, en la urgencia hipertensiva, como les había dicho, no hay daño en órgano blanco. Entonces, las causas pueden ser, por ejemplo, cardiovasculares, una hipertensión arterial maligna o acelerada, cuando los niveles, en este caso, de presión arterial son demasiado altos, por ejemplo, mayor a 180, en este caso, presión arterial sistólica, y de manera acelerada, eso quiere decir que aumenta en pocos minutos. Y también los antecedentes de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, si tienen antecedentes familiares, y específicamente familiares de qué? De primer grado, ¿no? Que son básicamente los más importantes, de primer grado. También tenemos quirúrgicos, como por ejemplo los periodos preoperatorios o postquirúrgicos, cuando por ejemplo después de haber hecho una operación, puede ser que en este caso se rompa un vaso sanguíneo o quede en este caso material retenido y eso puede generar también un aumento de la presión arterial. Y también los trasplantes renales. Como ya he dicho, a nivel renal se encuentra el sistema que en este caso más importante que regula la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otros, por ejemplo, las quemaduras extensas, en las cuales básicamente pérdida de abundante agua pues, a través de la piel, por lo tanto, va a haber que en este caso el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentre en este caso demasiado activado, debido a que se ha perdido agua, necesitamos reabsorber agua y no perder más agua, ¿no? Entonces puede ser que esto aumente también los niveles de la presión arterial. Y por último, el exceso de catecolaminas circulantes, obviamente, por ejemplo, la ingesta de cocaínas, anfetaminas, entre otras drogas, el fluorocromocitón, la interacción del lacimado con la tiramina, la supresión brusca de algunos antihipertensivos, como por ejemplo los beta-bloqueantes y la crisis de pánicos. Ahora, como sabemos, las catecolaminas se encargan de hacer la regulación, se encargan tanto de la vasoconstricción como de la vasodilatación. Para el diagnóstico, en primer lugar debemos hacer una anamnesis y debemos buscar síntomas de daño en órgano diana, como por ejemplo cefaleas, como por ejemplo los mareos, como por ejemplo los vómitos, el dolor torácico, las disneas, síntomas visuales como por ejemplo el ojo rojo y síntomas neurológicos como por ejemplo tenemos acá básicamente la cefalea. En el examen físico, a diferencia de la anamnesis que buscamos síntomas, en el examen físico lo que nosotros vamos a buscar son signos, ¿sí? Mientras que en la anamnesis buscamos síntomas, en el examen físico buscamos signos. Como por ejemplo, a nivel cardiopulmonar podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar taquimia, podemos encontrar tercer tono galope, la ortopnea, los crepitantes, la ingurgitación yugular, los edemas, que es muy frecuente, el soplo abdominal, la simetría de pulsos, los signos de mala perfusión periférica y por último el shock. A nivel neurológico, los signos que podemos encontrar son, por ejemplo, alteración de la conciencia, el coma, la desorientación, las crisis convulsivas, ojo, las localidades neurológicas y por último la rigidez de boca. También, a nivel en este caso visual, en el fondo de ojo vamos a encontrar la presencia de hemorragias. ¿Y esto cómo se evidencia? Mediante el signo del ojo rojo. Es una pregunta muy frecuente. Los exudados algodonosos duros y por último papiledema, ¿no? Que es básicamente edema en la papila. Y a nivel renal vamos a encontrar también edemas, oligurias, proteinurias y hematurias. En los exámenes de laboratorio, por ejemplo, exámenes comunes, vamos a pedir una fundoscopía, un electrocardiograma, un hemograma, una creatinina sérica, electrolitos, LDH, actoglobina, como sabemos puede haber una afectación renal. El sedimento urinario también para la afectación renal y el test de embarazo porque sabemos que dentro de las causas se encuentra la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? En exámenes específicos, si por ejemplo sospechamos que hay una alteración a nivel cardiovascular, utilizamos las tromboninas, la CPK-MB, la CNT-proBNP, también una radiografía de tórax, y también podemos ver, por ejemplo, encontrar signos a nivel pulmonar, el ecocardiograma para el nivel del corazón. La tomografía multicorte puede ser también a nivel neurológico o cerebral. La angiografía de tórax y abdomen, lo mismo. Una tomografía multicorte o resonancia magnética cerebral también, si es que sospechamos de una alteración cerebral. Una ecografía renal y por último el screening de drogas en orina. Ahora, para el tratamiento aquí se divide en dos.
Primero para la emergencia hipertensiva, en la cual hay daño en órgano diana, y la urgencia hipertensiva en la cual no hay daño. En los principios terapéuticos tenemos, por ejemplo, para una emergencia hipertensiva, debemos hacer una reducción rápida en menos de 20 minutos de la presión sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y de la presión diastólica a menos de 80 milímetros de mercurio. O en menos de 20 minutos. El tiempo es muy importante. El tratamiento debe ser en trauma shock o en UCI. O esto es una emergencia. Es algo muy grave. Si en todo en este caso no se logra bajar la presión arterial a menos de 120, menos de 80, debemos ya administrar lo que son antihipertensivos por vía endovenosa, porque necesitamos bajar urgentemente la presión arterial en menos de 20 minutos. Y por último, una monitorización para prevenir hipotensión. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos antihipertensivos a los pacientes, puede ser que la dosis sea muy alta por querer bajar en poco tiempo y le generemos una hipotensión al paciente. Eso lo puede agravar porque no puede llegar en este caso sangre hacia los distintos órganos y generamos, ¿qué cosa? Lo que es muy frecuente, la isquemia. ¿Sí? Muy importante eso. Ahora, si en todo caso nosotros sospechamos de una etiología en específico, por ejemplo, si hay una disección de aorta, lo que vamos a dar es o bien esmolol o labetalol más nitroprusidato o nicardipina. Si sospechamos de un edema agudo de pulmón, le damos nitroglicerina o nitroprusidato más diuréticos. ¿Para qué? Para poder eliminar el exceso de agua. ¿Sí? De H2O. ¿Sí? Si sospechamos de un síndrome coronario agudo, le damos nitroglicerina o labetalol. Ahora, ¿cuáles son sus dosis, por ejemplo, de la nitroglicerina? La dosis es de 5 a 100 microgramos por minuto por vía intravenosa en infusión, de la betalol de 20 a 80 miligramos en bolos durante 10 minutos y posteriormente le damos de 0.5 a 2 miligramos por minuto por vía intravenosa en infusión. Para el esmolol se le da 80 miligramos en bolo durante 30 segundos y posteriormente 150 microgramos por kilogramo por minuto en vía intravenosa por infusión. Para el nicardipino se le da de 2 a 15 miligramos por hora por vía intravenosa en infusión. Para el enalapril se le da de 1.25 a 5 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa, pero en bolos, sí es diferente. Y el nitroprusidato se da de 0.25 a 10 microgramos por kilogramo por minuto en vía intravenosa por infusión. Para la urgencia hipertensiva es distinto. Se dice que los principios terapéuticos, por ejemplo, primero debemos descartar la presencia de una emergencia hipertensiva, porque la emergencia hipertensiva es grave, es cuando ya hay daño en órgano diana, ¿sí? Daño en órgano diana. Luego vamos a colocar al paciente en condiciones óptimas, buscar si el paciente presenta adherencia al tratamiento y iniciar el tratamiento con antihipertensivos si en este caso no hay mejoría con los 3 primeros pasos. Y por último debemos reducir la presión arterial de forma lenta. Acuérdense que en la emergencia hipertensiva es de forma rápida, en la urgencia hipertensiva de forma lenta. Puede ser dentro de 24 o hasta 48 horas, pero no más, porque puede ser peligroso también. Y los fármacos que vamos a utilizar son, por ejemplo, el captopril, en dosis de 12.5 a 25 miligramos cada 30 a 60 minutos, el nifedipino de acción rápida de 5 a 10 miligramos cada 30 a 60 minutos, el nifedipino de acción prolongada en dosis de 20 miligramos y por último el amlodipino en dosis de 5 a 10 miligramos. Y bueno, estas son las referencias. Hemos usado la guía de American Heart Association y la guía de práctica clínica de la Revista Española de Cardiología. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete y comparte, por favor. Nos vemos en la próxima. Gracias.